Vamos a continuar con la serie Las Parábolas de Jesús, y para los que anotan, hoy vamos al tema número 2 de esta serie y vamos a empezar ya a hablar de las parábolas, y hoy es la parábola del sembrador. Vamos a ver la parábola del sembrador. Lo primero que vimos fue la introducción a las parábolas. Ahora vamos a hablar de la parábola del sembrador. Esta parábola, hermanos, la encontramos en 3 de los 4 evangelios. Hay algunas parábolas que se encuentran en varios evangelios. Hay algunas parábolas que están solamente en un evangelio, pero esta parábola se encuentra en 3 de los 4 evangelios que hay. Esta parábola está en Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9. Está en Marcos capítulo 4, del 1 al 20. Y está en Lucas capítulo 8 del 4 al 15. En esos 3 evangelios encontramos la parábola del sembrador. Nosotros hoy vamos a tomar 2 para referencia para hablar sobre esta parábola. Prácticamente vamos a tomar Mateo 13 del 1 al 9 y vamos a estarlo poniendo un poco paralelo con Lucas 8 del 4 al 15, pero prácticamente vamos a leer ahorita solamente Mateo 13 del 1 al 9. Vamos a ir a Mateo y vamos a leer esta parábola. Y antes de leerla, hermano, yo quiero que usted escuche escuche muy bien lo que el Señor está hablando en esta parábola, porque vamos a empezar a desglosarlo, vamos a empezar a ver todo lo que el Señor habla en esta parábola. Vamos a leer Mateo 13 del 1 al 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó, como dice, mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, interesantemente, en esta parábola, para los oyentes, para ellos no era cosa extraña oír la parábola de un sembrador. ¿Por qué? Porque era muy normal en aquel tiempo el cultivar, era muy normal el preparar la tierra para poder tirar semilla, y para que esa semilla germinara y diera fruto. Pues acá nosotros conocemos lo que es sembrar, ¿verdad? Y también yo no sé cuántos de ustedes entienden que a la hora de sembrar algo, no toda semilla que se siembra realmente nace. Amén. No toda semilla que se siembra realmente nace. Y aquí la parábola está hablando de un hombre que lo que hace es tirar la semilla, pero esta semilla cae en diferente lugar, en diferentes partes. Y al caer en diferentes partes, no toda la semilla, vamos a decirlo de esta manera, no toda la semilla realmente es fructífera o da fruto esta semilla. Entonces, cuando Jesús enseña esto, era muy normal para ellos escuchar esta parábola. Sin embargo, hermanos, Jesús después explica la parábola. Jesús explica la parábola. Ahora, ¿cuál es la centralidad de esta parábola? Y hay algo interesante, yo quiero que ustedes pongan atención a esto. La centralidad de esta parábola es que ella tiene una verdad espiritual, porque toda parábola quiere sacar una verdad espiritual. Y la verdad espiritual que saca esta parábola es que muchas personas, oigan esto, muchas personas tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio, como ha pasado
en infinidad de años, desde que vino Cristo a la tierra, y han habido cientos de años, llevamos 2000 años desde la venida de Cristo, donde se ha proclamado el Evangelio, la palabra, igual a multitudes, a veces de persona a persona, a veces a multitudes, se les ha predicado el Evangelio, pero no todas las personas van a atender el Evangelio. No todas las personas realmente van a escuchar el Evangelio para ser salvas. Y la Biblia habla de esto. En un momento el Señor Jesús dijo, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los llamados. En un llamado, es un llamado universal a todo el mundo, para que todo el mundo escuche el Evangelio de Cristo, para que sea salvo, pero no todo el mundo va a atender ese llamado realmente para que sea salvo. Y vea lo que dice la Biblia, lo vimos la semana pasada, voy a volverlo a dar. Bueno, vamos a leer el verso 1 y 2. Y en el verso 1 y 2 dice la palabra, bueno, ya lo leímos, pero volvamos a ver, dice, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Había mucha gente. La pregunta es, ¿todas aquellas personas que habían ahí realmente creyeron en él para salvación? La respuesta es no. Interesantemente, si usted lee ahí el contexto inmediato para atrás, usted se va a dar cuenta de cómo Jesús anteriormente estaba haciendo milagros, y ellos empezaron a atribuirle los milagros del Señor a Satanás. Luego de eso, ellos piden que el Señor les dé una señal para creer en Él. Y luego de esto es cuando el Señor les da esta parábola. ¿Por qué? Porque era mucha la gente que venía a escucharle, pero no todos realmente estaban preparados para recibir el mensaje de salvación y creer en Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, vamos a ver lo que dice la palabra. Póngale algo ahí a Mateo, porque es lo que vamos a estar estudiando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra, aquí está hablando el apóstol Pablo y dice así: por lo demás, hermanos, Pablo está pidiendo oración, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está pidiendo que oren por él para que la palabra siga predicándose, siga llevándose el mensaje, para que la gente crea así como creyeron parte de los tesalonicenses. Verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, oigan, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe, hermanos. No todo el mundo que escucha el Evangelio de Cristo realmente se va a volver a Cristo. No todos los que escuchan el mensaje de salvación van a creer para salvación. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, de cómo usted a veces anhela que alguien conozca a Cristo y usted le ha predicado, usted le ha hablado, usted ha orado por él, pero él no quiere nada con Dios. No es de todos la fe. Y hay personas que es tan fácil en algún momento hablarle de Cristo y se vuelve a Cristo. Pero hay personas que nunca van a escuchar el Evangelio, nunca van a creer en el Evangelio. Al Jesús enseñar el significado de la parábola, porque ahora vamos a empezar a ver cómo Jesús explica esta parábola. Al Jesús enseñar el significado de la parábola, muestra las circunstancias o motivos, de acuerdo a esta parábola, el por qué la mayoría de personas no perseveran en el cristianismo a pesar de que escuchan la palabra de Dios. A pesar de que escuchan la palabra de Dios, hermanos, aún dentro de la misma iglesia cristiana, muchas personas no perseveran.
Muchas personas llegan a la iglesia y llegan por un tiempo muy corto, algunos por un tiempo más extenso, pero al final terminan yéndose al mundo. ¿Ha conocido usted personas así? Porque no es de todo la fe. Y vamos a ver cómo Jesús explica esta parábola. Yo quiero que usted note cuántas veces el Señor habla de cómo, al Él explicar la parábola, cuántos escucharon el mensaje. Vamos a ir a Mateo capítulo 13 nuevamente. Pero ahora vamos a leer del verso 18 al verso 23. Del 18 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Lo tenemos? Es interesante también en ver que Jesús solamente explicó dos parábolas. Esa parábola del sembrador y la que vamos a estudiar seguro la próxima semana es otra parábola del trigo y la cizaña que Él explica también. Son las únicas parábolas que Él explica a sus discípulos. Pero vamos a leerla, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, nótese cuántas veces la palabra oye, todos escuchan. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra también y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra también, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye también y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Nótese cuántas veces la palabra habla, Jesús habla de que el que fue sembrado entre algo o en algo, dice, oyó, escuchó la palabra, escuchó el evangelio. Muchos, la centralidad espiritual, muchos van a escuchar el evangelio, pero no todos van a tener la oportunidad de realmente atender el evangelio para salvación. Y Jesús empieza a explicar del por qué la mayoría no escucha el evangelio, la mayoría no atiende el evangelio para que ese evangelio produzca fruto en ellos para salvación. Y eso es lo que vamos a empezar a ver, vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Vamos a empezar en el verso 19. Verso 19 dice, del capítulo 13: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino, o sea, el que cae completamente aparte del camino. Ok, esos serían entonces los que el diablo no les permite entender el mensaje. Los que el diablo no les permite entender el mensaje. Hay personas que van a escuchar el mensaje de salvación y simplemente no lo van a entender. ¿Cómo vamos a entender que alguien puede ser salvo por fe, por creer en Cristo? Solamente muchos no entienden eso. Es más, si usted habla con personas, los que no entienden ese mensaje, ellos dicen: es que ¿cómo se va a salvar a alguien solamente por eso si necesita hacer cosas buenas? Obras. Pero la Biblia es clara de que nadie es salvo por obras, es por fe en Cristo. Amén. Entonces, esos son los que el diablo les roba la palabra en el momento. Cuando escuchan la palabra, ellos no la atienden. Ahora, vea cómo lo dice Lucas capítulo 8, verso 12. Ese mismo versículo. Lucas capítulo 8, verso 12. Les dije que vamos a alternar esta parábola con Lucas. Lucas 8:12 dice:
Y los de junto al camino son los que oyen, porque van a escuchar el mensaje. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, oigan esto, para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Así de simple. Para que no crean y se salven. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia es clara, hermanos, antes de usted y yo venir a Cristo, la Biblia enseña que nosotros tenemos una venda en nuestros ojos y en nuestro corazón. Estamos cegados por el pecado para no poder ver la verdad. Para no poder ver la verdad de Dios. Una persona sin Cristo es ciega. Ustedes se acuerdan cuando en un momento Jesús enseña y Él dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona muerta, está hablando de una persona muerta espiritualmente que va a enterrar a otro muerto natural que está muriendo. Él no puede entender, él no puede percibir lo que es el reino de Dios. Y la Biblia lo enseña, vea lo que dice 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Esa es la condición de la mayoría de personas en el mundo. 2 de Corintios 4:4. Más, podemos leer 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4. Me dicen amén. Dice la palabra. 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, encubierto es tapado, escondido. Si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga lo que dice, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden. Verso 4, en los cuales el Dios, que es en minúscula, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento. Oigan, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay personas que nunca van a entender quién es Cristo. Ellos nunca van a entender el mensaje de salvación, por más que alguien les predique, por más que alguien les hable, porque en el momento ellos reciben la palabra, pero inmediatamente por aquí les entra y por aquí les sale, porque a ellos no les interesa el evangelio. Satanás los tiene cegados para que no escuchen el mensaje de salvación. No sé cuántos han visto eso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes escucharon o vieron antes personas predicar en un autobús, personas predicar en un parque? Igual, predicar en la misma iglesia, predicar por la radio, por la televisión, pero la mayoría de personas no escuchan ese mensaje, no les interesa ese mensaje. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no entiendan, para que no conozcan el evangelio de Cristo y se salven. Así de fácil. Esa es la primera razón del por qué Jesús explica esta parábola, de por qué muchos no van a atender el evangelio. Así de fácil, o sea, por más que le prediquemos, por más que le hablemos, hay personas que nunca van a volverse a Cristo. Y veámoslo de esta forma, hay personas que caminaron a la par de Cristo, vieron los milagros, le escucharon hablar todo lo que Él hizo y aún así no creyeron. Por eso, hermanos, la Biblia habla de la locura de la predicación. Hermanos, la locura de la predicación dice que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la locura del evangelio.
Es una locura creer que al escuchar yo voy a tomar eso en mi corazón para ser salvo y creerlo y morir con una fe, con una certeza de que realmente soy salvo, de que Cristo murió en la cruz y perdonó todos mis pecados, no algunos, no todos mis pecados. Y que si muero hoy soy salvo. Eso es una locura para el mundo. Pero para nosotros es la gran verdad de Dios escrita en el corazón nuestro. Amén. Ok, vamos a ir nuevamente a Mateo, que es lo que estamos estudiando, de la parábola del sembrador, y ahora vamos a ver los versos 20 y 21. Dice la palabra en el verso 20 y 21 ahora de otro tipo de semilla. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra también. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahora, este ya va un poco más allá. Ahora este la recibe con gozo en el momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué dice? De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que cuando ustedes los invita a que escuchen una predicación o que vengan a la iglesia inclusive, esa gente viene en el momento y oye y salen y dicen, qué bonito que predica ese muchacho, qué bonita predicación, cómo me gustó, pero nada más. De ahí no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Simplemente en el momento la recibe con gozo. Qué buena predicación, pastor. Pero no pasó nada en su vida. Es de corta duración. Ahora, eso serían, en este caso, también, vamos a irnos un poco más allá, dice, los problemas de la vida los desmotivan para seguir creyendo en Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia y el gran problema de esto, hermanos, es de que hay personas que hoy predican en los púlpitos, en los altares, en la radio y en la televisión. Venga a Cristo para que deje de sufrir. Venga a Cristo para que deje de tener problemas. ¿Cuántos han oído ese evangelio? Entonces la mayoría de personas reciben ese evangelio con mucho gozo, con mucho agrado, porque la pregunta es, ¿quiénes no tienen problemas? Todos tenemos problemas. Y la mayoría de personas hoy están buscando que se les solucionen sus problemas. Y quieren venir a Cristo, quieren recibir el mensaje, quieren recibir la palabra, pero es para no tener problemas. Wow. Pero vamos a ver cómo lo dice Lucas 8. Y vamos a ver el verso 13. Lucas 8:13 habla de ese mismo verso y vea cómo lo dice. Lucas 8:13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Oiga esto, creen por algún tiempo. ¿Cuánto creen? Por algún tiempo. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Hermano, usted oye a veces personas venir a la iglesia y duran un tiempo. Algunos pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Ellos creen, es más, en esos 5 años hasta estuvieron arriba. Estuvieron predicando tal vez en alguna iglesia. Estuvieron orando por personas, estuvieron sirviéndole al Señor. Y mucha gente dice, wow, ese hermano es de Dios. Pero viene alguna situación, viene algo sobre su vida.
Y esa persona se va de la iglesia y después no quiere nada con el evangelio. No quiere nada con Dios. ¿Conoce gente así? Creyeron por algún tiempo. Solamente por algún tiempo. Y hoy hay miles de personas así en las iglesias. Reciben el mensaje en un momento con gozo. ¡Qué bonito! Es que aquí es diferente al otro lado. Me gusta. Me gusta cómo predica, me gusta cómo hablan. Es que es más alegre. Voy a seguir yendo ahí. Pero a veces escuchan eso de que ya no va a tener problemas, todo se le va a solucionar. Y cuando vienen los problemas, termina yéndose de la iglesia. Porque creen que venir a Cristo es no tener problemas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Porque eso es un falso evangelio que hoy muchos están creyendo. Y esas personas luchan en su carne, luchan en sus fuerzas, buscando a Dios para que se les solucionen los problemas. Pero los problemas no se solucionan. Es más, algunas personas vienen a Cristo y empiezan a tener más problemas. Algunos empiezan a tener más bien más problemas. Porque Cristo no promete, iglesia, oiga esto. Él no promete que se te van a solucionar los problemas. Él te promete salvación, vida eterna. Y que va a estar contigo en medio de los problemas. Eso es lo que Él te dice. Pero Él nunca enseña que no va a tener problemas. Es más, usted lee, yo lo reto a que lea toda la palabra. Todos los que sirvieron al Señor fueron perseguidos, tuvieron problemas. Y hoy yo quiero venir a Cristo y no quiero tener problemas. Pero vea lo que enseña la Biblia. Vamos a ir a San Juan 16:33. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Aquí el Señor está hablándole a sus discípulos antes de Él ser llevado preso para ser crucificado, para ser sentenciado a muerte. Él empieza a hablarle a ellos y Él empieza a decirle que es necesario, que ya se está llegando el tiempo de que Él sea apresado, que Él vaya otra vez al Padre. Y Él le dice algo a los discípulos. Y Él les dice en el capítulo 16, verso 33, Él les dice: estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo. ¿En dónde? En el mundo. Le hago una pregunta: ¿y dónde vive usted? En el mundo. Usted no vive en Marte o en la Luna. No, usted vive en este mundo. Un mundo caído. Un mundo lleno de pecado. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Tendréis aflicción. Vas a tener problemas. Pero, eso espero de la Biblia, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué yo he vencido al mundo? Confíen en eso. Porque este mundo no es pasajero. Perdón, este mundo es pasajero. Este mundo no es eterno. Eso es pasajero. Él venció al mundo. Hermanos, la Biblia enseña que cuando lleguemos delante de Él, allá en el cielo, cuando estemos reinando con Él o estemos con Él, cuando Él reine, dice que ahí no habrá más llanto ni más dolor, ahí no habrá problemas. Pero es allá. No es acá. Aquí vamos a tener ¿qué? Aflicciones, problemas. Así que déjeme decirle, hermano, de todo mi corazón y aquellos que escuchan, si usted cree que venir a Cristo es para no tener problemas, déjeme decirle que está equivocado. Y usted puede ser uno en los cuales se cumple esta parábola de que va a ser por un corto tiempo, porque cuando venga la prueba se va a apartar. Y así hay miles de personas que dicen ser cristianas, que dicen ser creyentes, y es solamente por un tiempo que creen.
O sea, realmente no han nacido de nuevo, realmente no entendieron el Evangelio, realmente no han creído en Cristo. Porque la semilla no cayó en buena tierra para que diera fruto. Ve lo que dice la palabra también. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Cuando usted lo encuentre, hermano, yo quiero que usted diga, ay, ay, ay. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. ¿Ya lo tienen? Ay, ay, ay. Subraya ese versículo. Pablo le habla a los filipenses desde la cárcel. Ellos estaban siendo perseguidos. Si usted lee el contexto, dice Pablo que ahora las prisiones de él más bien ha ayudado para que los hermanos cobren ánimo para seguir predicando el Evangelio a pesar de que los estaban persiguiendo y metiéndolos a la cárcel. Y vea lo que Pablo les dice. Porque a vosotros os es concedido, os es permitido, a causa de Cristo. Oigan, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creemos en Él? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Wow. Hermanos, Dios no solamente nos da el privilegio de creer en Él, sino de también padecer por causa de Él. Y entonces, ¿cómo es que hay algunos que enseñan que venga Cristo para que no tenga problemas? Eso es un falso evangelio, eso es una mentira, porque eso no enseña la palabra de Dios. La palabra enseña que ahora creo en Cristo y además voy a tener problemas por causa de Cristo. ¿Cuántos han tenido problemas por causa de Cristo? ¿Cuántos de ustedes en el momento que realmente creyeron, su familia fue su enemiga? Sus amigos se convirtieron en sus enemigos de alguna manera. ¿Por qué? Ahora tiene problemas en el trabajo. Si usted quiere honrar a Dios, usted va a tener problemas. Si usted quiere honrar a Dios, usted va a tener problemas. ¿Aló? Eso es una verdad. Y eso es un tipo de persona, es un tipo de semilla que de alguna manera dice no tiene raíz en sí. Son de corta duración. Ahora, le voy a poner un ejemplo a ustedes mujeres, la mayoría son mujeres que siembran. Cuando usted siembra una matita, yo he visto a mi esposa sembrar, y nunca se me olvida, es el ejemplo que siempre pongo. Una vez mi esposa le regalaron una matita y la sembró. Y nosotros, mi hijo y yo, empezábamos a patear la bola y mi esposa era, la matita. La matita, ¿por qué la matita? Porque la matita no tiene raíces. Y en el momento que algo la golpeara, la iba a botar. Pero cuando esa matita o ese palito, ese arbusto empieza a crecer y echa raíces y se agarra, puede golpearle las bolas que le golpeen, que él va a seguir firme. Jesús habló algo parecido, pero él lo que usó fue una casa sentada sobre arena y sobre roca. Y es lo que dijo, a cualquiera que me oye mis palabras, que escuche el Evangelio, la palabra, le compararé a un hombre que si es prudente, él va a edificar su casa, su vida sobre la roca que es Cristo, que es Él mismo, para que cuando venga el río, cuando venga el viento, golpee contra aquella casa, él siga firme en ese lugar. Pero no aquellos que más bien van a edificar sobre arena, porque igualmente van a venir los problemas, va a venir el río, va a venir el viento y va a golpear aquella casa y va a caer y va a ser grande su ruina.
La mayoría de personas en el cristianismo se apartan porque tienen problemas. En otras palabras, nunca edificó sobre la roca, la palabra nunca cayó en buena tierra. Fue de corta duración. Y por eso, hermanos, la iglesia es tipo bus. Un montón entran y un montón salen. Son pocos los que pasan los años y los años en medio de las dificultades, de las circunstancias, y siguen orando, confiando y creyendo en el Señor, que es el único que les puede dar salvación y vida eterna. Son pocos, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. Primera de Corintios 4, 11 y 12, para que le quede, hermano, bien claro eso de los problemas. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Tenemos, iglesia? Dice 1 Corintios 4, 11 y 12. Hasta ahora padecemos, oiga todo lo que Pablo está hablando en relación al ministerio de los apóstoles. Porque hoy los apostolillos que salen por ahí, ¿verdad? Más bien es, vean cómo Dios me ha prosperado, vean la casa que tengo, vean el carro, vean el jet, vean todo lo que tengo, ¿ah? Y ve lo que dice la palabra. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos una morada fija, o sea, una casa fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¡Wow! ¿Dónde está el evangelio de venga Cristo para que le vaya bien? Yo no sé de dónde se lo inventan, pero no de la palabra de Dios. Y esos son los de corta duración, esos son los que no tienen raíz. Amén, iglesia. Ok, vamos otra vez a Mateo, vamos a ver verso 22. El verso 22 dice ahora, el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que igualmente oye la palabra, que fue sembrado entre espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo, oigan, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y nótese esto, y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Verso 22, estos serían los que el mundo los envuelve con todos sus afanes. ¿Qué significa eso, pastor? Ese es aquel que escuchó el evangelio, viene a Cristo, entre comillas, pero él viene a la iglesia, él empieza a congregarse, pero a él le sigue atrayendo las cosas del mundo. A él el mundo todavía lo seduce, a él todavía el mundo le mueve el piso. Todavía él no ha entendido lo que representa Cristo en su vida. Y es como tengo un pie en Cristo, en la iglesia, y otro pie en el mundo. Y así hay miles de personas en el cristianismo. Vea cómo lo dice Lucas 8:14. Vean cómo lo dice Lucas. Lucas capítulo 8, ahora el verso 14, dice así: la que cayó entre espinos, esos son los que oyen al igual que los demás, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, y oigan esto, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Quiero que me ponga cuidado en esto. Es interesante que los afanes y las riquezas y los placeres son los que ahogan la palabra según el Señor,
para que las personas no den fruto y crezcan espiritualmente. Los afanes, las riquezas y los placeres del mundo ahogan la palabra para que la palabra no dé fruto. Ahora, lo preocupante de todo eso es el evangelio de la superprosperidad que hoy se predica, porque este evangelio alimenta todas esas cosas. ¿Cuál es el evangelio que oímos hoy en la radio y en la televisión? Venga a Cristo para que pare de sufrir, para que no tenga problemas, pero además de eso, venga a Cristo para que usted sea prosperado, para que usted tenga dinero, para que usted tenga su empresa, para que usted tenga sus logros personales y usted llegue a ser un empresario. ¿No es eso lo que predican? Eso ahoga la palabra para que no dé fruto, y de ahí hay montones de personas en el cristianismo, en las iglesias, que han prosperado sus empresas, pero su testimonio es pésimo. Su estilo de vida no ha cambiado, solo es que ahora van a una iglesia evangélica y tienen más dinero. Pero sus vidas no han cambiado, no viven para la gloria de Dios, no han conocido a Dios, porque ellos creen que estar bien con Dios es tener riqueza, disfrutar de los placeres de la vida. Hermanos, eso es preocupante. Y la palabra lo enseña. Jesús habló de eso. Porque el evangelio, hermanos, no consiste en bebida o comida. El evangelio no es para que usted se haga rico, para que usted tenga dinero. El evangelio es para salvación, para que el hombre sea salvo. La Biblia es clara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra no dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que usted crea y sea rico, para que usted crea y tenga empresas. La Biblia no enseña eso. Acabamos de leer donde Pablo dice, más bien, padecemos hambre, estamos desnudos, no tenemos morada fija. Pero ellos enseñan todo lo contrario y empiezan a, ¿cómo le digo?, a rajar con todas sus empresas, con todos sus logros, con sus limusinas, con sus jets privados, con sus casas lujosas. Pero si no se arrepienten y se vuelven a Cristo de verdad, eso no les va a servir de nada. Porque ese no es el evangelio de Cristo. ¿Qué dice la palabra en relación a todo esto, hermanos? Ahora, en relación a los afanes, a los placeres, a las riquezas, que son las que ahogan la palabra para que se haga infructuosa, o sea, que no dé fruto. Porque el propósito de Cristo, de Dios, es que usted dé fruto. Ahora, ellos ponen que el fruto es que usted sea prosperado. Muy inteligentes. Pero ese no es el fruto. Porque entonces imagínense un montón de gente que es atea, oiga, y han prosperado increíblemente. Imagínense el fruto de ellos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero ojo a esto, hermanos. Vamos a ir un poquito más allá en lo de los placeres de la vida, la riqueza, el afán. Hermanos, es muy normal escuchar a los cristianos decir hoy en relación a todo esto, de los afanes, las riquezas, los placeres: no tengo tiempo. Es interesante que a veces los cristianos no tienen tiempo para orar, para leer la palabra, no tienen tiempo para congregarse, pero sí hay tiempo para un montón de otras cosas que son del mundo. Pero para el Señor no tengo tiempo. Y eso ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo.
Pero si quiero ir a algún lugar, yo no estoy en contra de que alguien vaya de paseo y vaya a la playa o vaya a algún lugar. No, gloria a Dios si puede y Dios se lo permite. Pero hermano, esa no debe ser su prioridad en la vida como cristiano. Porque curiosamente para eso hay tiempo, pero no hay tiempo para el Señor. Es muy normal escuchar a otros decir, tengo que trabajar. Es que no puedo congregarme mucho porque es que tengo que trabajar. Hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero se lo digo de todo mi corazón. Entonces quédese con su trabajo, porque tiene que trabajar. ¿Usted se imagina el día en que usted y yo lleguemos delante de Cristo y yo le diga al Señor, Señor, es que yo no tuve tiempo porque tenía que trabajar? Tenía que trabajar. ¿Usted cree que esa va a ser una excusa delante del Señor? No se engañe. Y no estoy igual en desacuerdo. Yo sé que hay personas que de su trabajo les demanda que tienen que trabajar domingos. Pero hermano, no solamente los domingos hay culto. El hecho es que a veces buscamos una excusa para no hacer lo que Dios quiere que tenemos que hacer. Ay, ay, ay. Es normal escuchar en relación a todo eso también personas decir, es que voy de paseo. Y vuelvo a decir, no estoy en contra del paseo, pero a veces parece que el paseo es más prioridad que el Señor. Hay personas que dicen ser cristianas y solo pasan en su paseo. Hay personas que son cristianas y tal vez Dios les ha bendecido con una empresa, con algo propio. Y curiosamente, el día que tengo que congregarme es el día más bueno, entonces no puedo. ¿Y quién cree que es quien le bendice para que tenga ese trabajo? ¿O tenga algo propio? Pero no puede. Otros dicen, estoy cansado. Estoy cansado. Hermano, hay personas que parecen creyentes que vinieron a Cristo y nacieron cansadas. Siempre vamos a estar cansados. Ahora, hermano, yo siempre cuando digo eso, yo pongo el ejemplo mío. Cuando yo antes de conocer a Cristo, hermano, ¿usted cree que a veces usted no llegaba cansado de trabajar y si había una actividad, un baile, algo, por lo menos en lo personal, hermano, usted dejaba el cansancio de lado porque usted quería ir? ¿O solo a mí me pasó? Hermano, dígame si estoy mintiendo. Cuando usted quiere ir a algún lado, aunque usted está cansado, usted va. Ahora, ¿por qué? Porque usted quiere ir. Porque si usted no quiere ir, más bien hace lo que hace todo mundo, pone excusas. Y una buena excusa es, estoy cansado. Dijo un hermano una vez, la evidencia de un corazón mentiroso es la excusa. Agárrelo. La evidencia de un corazón mentiroso es la excusa. Pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios en relación a eso. Vamos a ir a 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan capítulo 2, verso del 15 al 17. Casi al final de su Biblia, 1 de Juan. Usted se va a Apocalipsis y ahí unas páginas para atrás y está Primera de Juan capítulo 2, verso del 15 al 17, dice la palabra. ¿Lo tenemos? No améis al mundo
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La pregunta sería, ¿qué estamos amando más? Los afanes, los placeres de la vida, la riqueza, ¿qué estamos amando más? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El problema está, ¿qué estoy amando? Hermanos, cuando una persona se convierte, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero siempre se habla del primer amor. Y en ese primer amor, hermano, cuando usted se enamora de Cristo, si a usted le dice que hay culto los 7 días de la semana, los 7 días de la semana está ahí. Al punto que hay muchos que le ponían 7 cultos. Porque no se perdía ninguno. Pero curiosamente, vivimos en el mundo y es natural, pero a veces ese mundo empieza a absorbernos nuevamente. Y recuerde que lo que estamos hablando dice que eso ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y personas que dejan de dar fruto en el Señor porque al final el mundo es más llamativo. Y cambian al Señor por un plato de lentejas. Por cualquier cosa. Porque ya no hay tiempo, no tengo tiempo, voy para un lado, voy para el otro. Hermanos, es increíble, hermanos, de que hay personas a veces en el cristianismo que no tienen tiempo para el Señor porque es el día de agarrar y lavar el carro y dura 2 horas en el carro. Lavándolo para dejarlo impecable, que cayó un aguacero, salió y hasta ahí llegó. Pero no tengo tiempo, Señor, mi carro, Señor. Ahí sí se afana lavarlo y hacerle. No sé si alguien me está escuchando. Pero eso ahoga la palabra. Si usted empieza a alejarse de la iglesia, de la palabra, del evangelio, eso va a ahogar la palabra y no va a dar fruto en el Señor. Seguimos leyendo, dice la palabra, el 15, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, iglesia. Eso va a pasar. Eso pasa. Vamos a ver qué nos enseña más la palabra en relación a esto. Mateo 6, del 19 al 34. Mateo capítulo 6, el sermón del monte. Y vamos a leer del 19 en adelante hasta el verso 34, porque Jesús viene hablando de lo mismo en todo ese pasaje. El verso 25, vamos un momento al verso 25, dice, por tanto os digo. ¿Ven donde dice, por tanto os digo? Ese por tanto tiene que ver con lo que él viene hablando. Por tanto, yo vengo hablándoles esto, por tanto os digo esto, por lo que él viene hablando, porque hay gente que se para, simplemente porque hay titulitos. Tenga cuidado para leer la palabra, hay que leerla toda, su contexto, de qué viene hablando, qué está diciendo. Y empieza desde el verso 19 y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Vea que él viene hablando del tesoro del corazón. Lo que nosotros vemos, nosotros lo queremos. Él viene hablando de lo mismo. No se haga tesoros en la tierra, sino allá. ¿Qué está viendo usted? ¿Cómo lo está viendo? ¿Por qué usted trabaja? ¿Por qué se afana realmente? ¿Por qué lucha usted? ¿Por lo de acá o por lo de allá? ¿Dónde está tu corazón? Seguimos leyendo. Ninguno puede servir a dos señores. Vea, todo viene hablando de lo mismo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, si quiere hacer riqueza, el mundo le ofrece un montón de cosas para hacer riqueza. Pero el evangelio, el reino de Dios no es para hacer riquezas. O sirve a Dios, o sirve al mundo a la riqueza. Pero hay gente que cree que viene a Cristo para hacer riqueza. Seguimos leyendo. Entonces, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oigan, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, por más que usted quiera a veces querer alcanzar algo, si Dios no se lo permite, no lo va a alcanzar. Muchos se esfuerzan por hacer algo aquí en la tierra. Y no estoy siendo pesimista de que entonces tenemos que cruzarnos ahí de brazos a que nos caiga todo encima. No, yo no estoy hablando de eso. La Biblia habla de que hemos de ser diligentes también. Pero hay que tener un equilibrio. El punto es, hermanos, que a veces hay gente que quiere amontonar, hacer riqueza. Y tal vez mañana, discúlpeme la expresión, pero mañana no le llegue y amanezca muerto. Y tanto que se esforzó, y tanto que trabajó, y tanto que quiso, y no tengo tiempo, no puedo porque tengo que trabajar, y al final no pudo ni disfrutarlo. ¿Están conmigo? Eso es lo que él está diciendo. Dice, verso 28, y por vuestro vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, oigan, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, confiar en Dios? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? La gente del mundo. Los gentiles buscan todas estas cosas. Y es cierto, ¿qué es lo que se preocupa a todo mundo? ¿Por qué comer? ¿Qué beber? ¿Y qué vestirse? ¿Qué tener yo? A tal punto, hermano, siempre lo he dicho, no tengo nada en contra de eso, porque tengo 2 mujeres en mi casa, pero, oye, se llega y no tengo ropa que ponerme, no tengo zapatos. Si usted llega, oye, y ve el closet lleno y ve así 20 pares de zapatos y no tiene, nunca hay. Tengo una casa que Dios me ha dado, oiga, y veo la casa del vecino y, no, es que mi casa es muy fea, yo quiero esa.
Oiga, Dios le da la posibilidad de comprarse un celular que lo que ocupa es que lo llamen y él poder llamar y ya ve a otro y ay, está más lindo. Y no tengo plata, pero oye, me echo una jarana y llego hasta aquí, oiga, porque yo quiero ese. Y al año sale otro y ahora ya no he pagado la jarana, pero quiero el otro. Nos afanamos por las cosas del mundo, de la vida. Y no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y todo eso lo promueve el falso evangelio, la super prosperidad. Y eso ahoga la palabra para que se haga infructuosa. Para que no dé fruto. De ahí montones de cristianos evangélicos que, hermanos, viven en el mundo sin dar testimonio de Cristo. Pero andan en sus buenos carros. Tienen su empresa. Tienen plata. Es que Dios, aleluya, me ha prosperado. Pero no dan fruto. Andan echando en sus cervezas donde nadie los vea. Se van a meter donde sea. El vocabulario da miedo oírlos. No tratan bien a sus hijos, a su esposa. Hacen negocio y se llevan en las patas a quien puedan. Pero Dios me ha prosperado. Wow. Increíble. Seguimos leyendo. ¿Verso qué? ¿Me quedé? 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, iglesia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos puede dar, Dios nos puede bendecir, pero lo primordial es buscar el reino de los cielos. Y su justicia, caminar como Dios quiere, honrarle, ser de testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Todos los días hay preocupaciones y hay afanes. Y eso nunca se va a terminar en este mundo. Amén, iglesia. Ahora vamos a ir otra vez, ya vamos a ir aterrizando a Mateo 13 y vamos a ver el verso 23. Y dice el verso 23, verso 23, el que fue sembrado, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce, oigan, al 100, al 70 y al 30 por uno. Da fruto en el Señor. Eso sería, hermanos. Aquí vemos que a la verdad hay personas que además de escuchar el evangelio van a dar fruto para Dios. Unos más, otros menos, pero va a dar un fruto que permanece. Ahora, interesantemente, yo no sé cuántos de ustedes han oído en el Evangelio de la Prosperidad, toman ese mismo versículo para decir, venga y eche, dé dinero para que Dios le bendiga al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos han oído eso? Y ahí no está hablando eso la palabra. Está hablando del fruto, de la palabra, de crecer espiritualmente. No está hablando de dinero. Y muchos se lo creen. Pero ahí no está hablando de eso. Mire, hablando del fruto del crecimiento espiritual. Hermano, porque cuando usted tira semilla y usted siembra algo, vamos a poner de que usted sembró todo esto de naranjas. La pregunta es, ¿todos los árboles de naranja van a dar la misma cantidad de naranjas? Algunos más, algunos menos. Pero ese árbol va a seguir ahí porque está dando fruto. Ahora, ¿qué pasa si en medio de todos esos árboles hay uno que no da fruto? Según la palabra hay que ¿qué? Cortarlo, porque no está dando fruto. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios, va a dar fruto. Algunos más, algunos menos, pero va a dar fruto por la palabra.
Porque ese es el propósito de Dios, que por medio de la palabra crezcamos espiritualmente y demos fruto. Vea lo que dice Lucas 8:15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Vea qué hermoso lo dice Lucas. Esta misma palabra de la parábola del sembrador, de la enseñanza de Cristo. Y dice el verso 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, oigan, con perseverancia. Los verdaderos cristianos que la palabra llegó a su corazón y a su vida y entendieron la salvación en Cristo, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, aún de los afanes de la vida, Él va a tener bien claro de que Él primeramente debe su vida al Señor, que Él va a buscar al Señor y Él va a permanecer, va a perseverar en eso todos los días de su vida hasta el día en que Cristo le llame de este mundo o Él venga por la iglesia. Va a perseverar en Cristo. Si no perseveró, la palabra fue infructuosa, nunca produjo nada. Entonces, por eso, hermanos, cuesta ver personas que tienen años de años, que una vez tomaron su decisión por Cristo y seguir todavía firmes, congregándose, orando, sirviendo al Señor, aún en medio de todas las luchas y los problemas que están pasando, y a pesar de lo que el mundo le ofrece, hermanos, y a la hora inclusive de que alguien les invita a algún lugar, dicen, no, primero voy a pensar en el Señor y después lo demás. Porque Cristo es el primer lugar en su vida. Y con eso termino, hermanos. En esta parábola vemos que a pesar de que todos escucharon el mismo mensaje, solo en uno la palabra produjo fruto. Pero lejos de desanimarnos, lejos de desmotivarnos, más bien debe motivarnos a seguir predicando el mensaje que trae arrepentimiento y salvación a todo aquel que cree, como lo enseña Cristo en su palabra. Eran 4 tipos de tierra, 4 personas, solo una cayó en buena tierra. Pero eso no puede desanimarnos a la iglesia para seguir cumpliendo el propósito de Cristo, de seguir predicando el evangelio, de seguir predicando la verdad de Dios. Porque, hermanos, hay una semilla que va a caer en buena tierra, y esa es la que le va a dar la gloria al Señor, aunque sea una. Por eso dice su palabra, aunque sea uno que orar y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos, aunque sea uno. Y esa es la gran comisión de Marcos 16, 15 y 16, donde dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esa es nuestra misión: predicar el evangelio de Cristo, tirar la buena semilla, y ahí va a depender del terreno, el corazón de cada persona que lo escuche, para salvación o para no salvación. Amén. Y hermanos, yo le digo, ¿qué tipo de tierra, de terreno es usted? ¿Qué tipo de terreno es usted? ¿Cómo ha recibido usted el evangelio? ¿Es usted el que escuchó y por aquí le salió? ¿Es usted el que lo recibió en el momento y con gozo, pero cuando vienen los problemas quiere apartarse? ¿O es usted el que le gusta el evangelio, pero también allá afuera hay paseo, hay dinero, hay cosas que hacer, y a veces son más prioridad que el evangelio, que Cristo mismo? ¿O realmente en su corazón ha entendido quién es Cristo, lo que Él hizo por usted en la cruz para salvación?
para caminar en Él, para confiar en Él y decirle: Señor, no quiero apartarme. Sin ti me muero. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, solo tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, el corazón de aquellos que escuchan, Señor. Pero nuestra confianza está en tu palabra, de que la palabra va a caer en buena tierra y va a dar fruto para ti, Señor. Y si hay alguien en este lugar en el cual todavía no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no se ha vuelto a ti de verdad, Señor, para salvación, yo te pido, Dios, hoy por medio de tu palabra y del Evangelio, tráelo a salvación. Que pueda venir arrepentimiento a su vida para entender el mensaje y poder dar fruto para ti, que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Glorifícate, Dios, a través de tu palabra, a través del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.